palabras que traigo somos protagonistas, ¿no? ¿Usted es protagonista en esta aventura de ser creyente, de ser discípulo, de ser un hijo y una hija de Dios? Cuando uno ve una serie, ve televisión, o aún muchas veces aquellos que siguen equipos de fútbol, ¿no? Mientras no lo idolatremos, podemos ser simpatizantes, o tienen a algún predicador o alguien que realmente lo inspira y está acorde a sus prioridades. Yo me acuerdo una vuelta que estuvimos en un congreso en Mar del Plata, de Argentina, Oramos por Vos, y vino el pastor Satirio dos Santos, brasilero, viviendo en Colombia toda su vida. Una obra preciosa de Dios. Un hombre que en su momento, cuando uno estaba creciendo en la vida espiritual, en los talleres, las clínicas pastorales que íbamos a Buenos Aires, trajo palabra y un momento de mi vida marcó mucho. Pero tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. ¿Qué hice? Me saqué una selfie. Porque realmente en un momento, ese hombre ayudó, contribuyó a mi vida espiritual, ¿no? Él es un protagonista de la época que le toca vivir y en el lugar donde Dios lo estableció. Y inspira a mucha gente. Pero el ser protagonista también uno muchas veces, mirá el que está a tu lado, decirle, vos sos protagonista en esta aventura que Dios tiene, en esto que Jesucristo trajo a nosotros. Protagonista, ¿qué quiere decir? No somos extras, no estamos en el reparto de relleno, sino somos protagonistas, somos primeras estrellas. Tenemos un papel importante en esta película que nos toca vivir en esta generación, que es establecer el reino y ser un hijo de Dios. No hablo de miembro de iglesia. El miembro de iglesia viene, está, ¿no es cierto? Lo vemos, gloria a Dios por los miembros. Pero el Señor dijo, Él formó ¿qué? Discípulos. Personas activas que saben quiénes son y saben lo que tienen que hacer, ¿no? Por eso me encanta a mí el ser protagonistas de esto. Yo tengo que ocuparme con temor y temblor de mi salvación, pero para tanto tengo que desarrollar lo que Dios me dio. Mi pregunta, ¿qué fue lo que Dios puso en tu vida? ¿Qué talentos y dones dio el Señor? ¿Cuál es tu área donde puedes desarrollarte con lo que Dios ha preparado con la vida? Muchas veces uno tiene distintas experiencias de la vida y nos va equipando con distintas cosas, pero para un momento en que podamos también espiritualmente desarrollarnos y usar todo lo que el Espíritu Santo y el Señor se propuso para ser efectivos, productivos, excelentes en lo que Él le va a demandar. Cuando estemos cara a cara con el Señor Jesucristo, yo pienso verlo, ustedes, ¿no? Asegúrese de poder verlo cara a cara cuando Él venga, porque la iglesia está esperando la redención de los santos y encontrarnos con Él, ¿no es cierto?, en los aires. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco que vos estás desarrollando hoy? Aportando al reino, al propósito que Dios tiene con esta humanidad. Somos protagonistas. Por eso me iba a la palabra, podemos buscar Lucas 9, versículos 1 y 2. Y esto es algo que me toca de cerca, porque Jesucristo estuvo toda una noche orando, ayunando, y dice que cuando bajó del monte escogió sus 12 discípulos. Fueron los 12 apóstoles. Y había mucha más gente alrededor de él, pero el Señor le indicó a quién tenía que escoger. La palabra dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué le dio? Bueno, este lugar va a decir poder y esto va a decir autoridad. ¿Qué le dio? Es importante. A sus discípulos oró y le dio poder y autoridad. ¿Pero para qué motivo? Él los llenó, les cedió, les otorgó poder y autoridad, ¿no? Y dice la palabra, ¿pero para qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Oh, gloria a Dios. Tengo poder para someter demonios y orar por los enfermos y que sean sanados. ¡Qué bueno! Lo voy a poner en un frasquito y lo voy a poner en la repisa de mi habitación. ¿Es para eso? No. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Simple. Y sabemos que los discípulos los seguían a Jesús a todos lados, los escuchaban, los atendía, miraban, observaban, yo supongo, cada palabra, cada cosa. Ahora, díganme, dentro de los 12 discípulos,
había muchas características diferentes, personalidades distintas. Nómbreme un apóstol o un discípulo. ¿Quién se anima a nombrar? Uno. Pedro. Pero primero todos me dicen, pobre Pedro. Pedro. ¿Cómo era la característica de Pedro? Era uno de los mayores discípulos. ¿Pero qué era? Enfático, espontáneo, diría Patri, sanguíneo, ¿no? No se podía callar. A veces le acertaba y a veces le erraba, pero el tipo hablaba. ¿No? Era una persona que no pasaba desapercibida. En un momento Dios le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uno decía, vos tú eres el Hijo del Dios, viviente. Bien, Pedro, porque esto no te reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. ¿Cómo se puso Pedro? Ancho, grande. Ese soy yo, digo, ha dicho Pedro, ¿no? Todavía crudo, ¿eh? Miren qué importante que soy. Y a los 2 o 3 días lo reprendió. Vete de mí, Satanás, le dijo, porque le estaba diciendo algo fuera de foco. ¿Qué otro discípulo? Santiago, Santiago, hermano de Jacobo, Santiago, que también podemos verlo. ¿Qué característica tenía Santiago? Ese Santiago después fue Jacobo realmente. Santiago el mayor, fue el primero que murió de los apóstoles a mano de Herodes. Pero fue un pilar de la iglesia, una persona que vino a través de Juan y que también pudo ahí también establecer su personalidad. ¿Qué otro discípulo? ¿Quién? No escucho. Tomás. ¿Cuántos Tomás hay acá? Ninguno, ¿no? El incrédulo. Si yo no pongo mis dedos en su llaga y mi mano en su costado, no voy a creer. Tomás, no seas incrédulo, le dijo el Señor. El que más le cuesta creer, pero estaba. Tenía una segunda vuelta. Pero fíjense la característica de cada uno. Y Jesús lidió con cada una de las personalidades como lidia con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque Él no excluye, sino Él incluye, une, forma, pone, porque todos somos protagonistas y todos somos útiles. Nadie nombró a Juancito, cachorrito. Vos no lo escuché, levante la voz, ¿no? Pero el cachorrito, ¿no es cierto? Que vos decís, el que se recostaba sobre su pecho. A Pedro no lo veo recostado en el pecho de Jesús, ¿no? Pero Juan sí. Era que cuenta, el evangelista. Qué hermoso, ¿no? Por eso yo me alegro de ver tanto a Juan, que está en el sonido, ya de una edad temprana, y a Miki compartiendo, una edad jovencito, sirviendo, buscando, queriendo ser protagonista en los grupos de vida. Entonces, decimos, bueno, pero Jesús eligió estos 12 y se rodeó de ellos y ahí cerró la puerta. Porque el staff de esta película hay muchos artistas. ¿Qué dice el versículo que sigue? Que acá me encanta. Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Qué hermoso. Embajadores de Cristo. Un grupo mayor de discípulos, de 2 en 2, los envió delante de él para que anuncien que él iba a pasar. Una previa campaña, ¿no? Una previa. Viene Jesús, prepárense, iban casa por casa. ¿Y cómo los envió? Dice la palabra, ¿no? Dice, y los envió de 2 en 2 para que prediquen y anuncien. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos obreros hay acá? Gloria a Dios. Además vamos a orar para que se despierten y pongan, ¿no? Empiecen a afilar sus herramientas. ¿Cómo sigue el versículo? Y he aquí, yo os envío, de vuelta, que dice la palabra, los envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. ¿Eran portadores de qué? De paz. ¿Eran portadores de qué? De poder y autoridad. Acá es muy llamativo, los mandó como estaban, sin ropa, sin dinero, sin nada, que Dios te ayude, ¿no? Te cubra, te guarde, pero qué hermoso es el ser enviado. ¿Saben por qué los envió? Porque estaban ahí. ¿Saben por qué los envió? Porque estaban dispuestos. Qué hermoso eso, el estar dispuesto.
y Señor, yo no sé muchas cosas, ¿qué podés hacer conmigo? Pero disponé tu corazón y orá, y el Señor te va a enviar, te va a equipar, con lo mucho, con lo poco. No poner obstáculos, sino decir, si vas a hacer algo, hacelo, acá estoy dispuesto. Y el Señor bendice. ¿Qué más sigue la palabra? Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá la paz a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. ¿No? Tampoco que sea una persona que viva de la gente. Por eso decía, había muchos predicadores itinerantes que iban de una casa a otra, y bueno, no trabajaban mucho, ¿no? Vivían de lo que le daban. Pero tranquilo, con testimonio, con poder, con gracia, el poder predicar, el poder estar siendo útiles. Entonces esto es interesante. El versículo que sigue dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, sanad a los enfermos que haya en ella, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Somos portadores de paz y portadores del reino de los cielos. El reino donde hay un rey, que es Jesucristo, donde a Él fue atado todas las cosas, donde Él vino a predicar las buenas nuevas, y lo primero que dijo fue, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Por eso somos protagonistas de esta historia. Jesús hizo su parte, gloria a Dios. Dios hizo hombre, trajo salvación, humilló a Satanás, nos reconcilió con el Padre a través de Él. Podemos tener acceso directo. El Señor hizo todo esto, pero Él murió, fue sepultado, resucitó, anduvo entre nosotros, ascendió al Padre, la promesa que va a volver, pero Él ya hizo su parte. ¿A quién le dio la responsabilidad de establecer el reino? A la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Nosotros somos, no son estas cuatro paredes. Este es un lugar donde nos juntamos y adoramos. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Que Él le delegó qué? Autoridad y poder. O poder y autoridad. Entonces quiere decir que en mi vida, por tener el Espíritu Santo, por ser parte de la iglesia de Cristo Jesús, Él nos dio autoridad y poder. Y esto fue una crisis en mi vida espiritual en un momento cuando yo asistía a la iglesia, estaba bautizado, diezmaba, era una persona con buenos modales, correctos, pero no manifestaba poder, no manifestaba autoridad. Un buen muchacho, se podría decir. No le hace mal a nadie, tampoco bien. ¿Cuánto hay así que se conforman con eso, no? Dormidos espiritualmente. Tuve una crisis cuando escuchaba la conversión de Carlos Anacondia en esos cassettes tipo zapatilla que estaban antes, en la videocasetera, viniendo ahí, y eso, ¿no? Y el versículo, el Marcos 16, 18, donde dijo, id, un mandamiento, Jesús envía, ¿no es cierto? Lo envía, dice, y bautizad en el nombre del Padre, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Y yo en un momento ahí, el momento espiritual de mi vida, dije, y todo eso, si es verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi vida? Tomarán en las manos serpientes, eso, no sé cómo hoy lo adaptamos esto, ¿no? No hablamos de personas, sino de cosas mortíferas, ¿no? Y si viviere cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Damos gracias a Dios, ¿no? Falta la parte de los demonios. Pero damos gracias porque yo digo, Señor, y fui impulsado. ¿Excusas? Muchas. Trabajaba 16 horas por día, horario cortado, muy temprano, familia, ocupaciones, trabado en mi vida. Yo dije, no puede ser. Si esto realmente existe, yo quiero vivirlo. Y así fui impulsado al Hospital San Martín, solito, en las 2 horas, 3 que tenía a la tarde. Pero, ¿qué pude experimentar? Poder y autoridad. Estaba en mi vida. Dios me lo había otorgado y yo no lo tenía presente. Por lo tanto, vivía una vida espiritual mediocre. Como miembro de la iglesia sería bueno, porque asistía, estaba, colaboraba, ayudaba, pero espiritualmente no era discípulo. Espiritualmente estaba truncado. Por eso yo digo, soy protagonista, no porque soy el pastor, porque soy un discípulo.
porque el Señor Jesús me otorgó esa posibilidad, como a ustedes también. En la semana que pasó, vamos a ser más buenos, en 2 semanas que pasaron, ¿a quién hablaste de Cristo? ¿A quién le transmitiste fe? ¿Por quién oraste? Eso te lo dice todo. Y no sé, pues por mí oré, ¿no? Por mí, por mis problemas, mi familia. Sí, está bien, podés hacerlo. Pero primero pongan el reino de Dios y su justicia. Empezá a orar por las cosas que al Señor le interesa, que al Señor le ocupa. Porque Él después va a responder las tuyas. Pongan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas, todas, tu vida, tus cosas, tu familia, vendrán por añadidura. No te preocupes, es el mejor negocio. Ocupate de Dios y Él se ocupa de vos. Y muchas veces nuestro egoísmo, nuestro entendimiento, no lo hacemos por maldad, Lo hacemos muchas veces porque vivimos en esta cultura de comodidad. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Pero el Señor nos puso para ser protagonistas. Y yo me imagino, ¿cómo lo llamó a Pedro? Nombramos a Pedro. ¿Cómo se le presentó, Señor, a Pedro? ¿Saben a través de quién? De Andrés, su hermano. ¿Y Andrés cómo lo encontró al Señor? Porque estaba buscando al Mesías, discípulo de Juan el Bautista. Cuando se presentó Jesús antes de bautizarse, caminaba entre la gente, nadie se daba cuenta quién era, pero Juan el Bautista, profeta de Dios, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está entre nosotros. Y Juan dijo, ¿qué? ¿Quién? Andrés, ¿quién? Que estaba con Juan. ¿Quién? Es el Mesías. ¿Saben qué hicieron? Lo siguieron. Jesús se da vuelta y dice, ¿qué quieren ustedes? Maestro, ¿dónde moras? Ven y sígueme. Pero ellos estaban hambrientos, en búsqueda del Mesías, en búsqueda de Jesús. ¿Cuántos de ustedes están buscando ya a Jesús así? ¿Están dispuestos a dejar su comodidad y irse con el Señor? Ellos lo hicieron. ¿Y por qué Andrés, después de todo esto que lo encontró, qué hizo? Se quedó con Jesús y dijo, bueno, nos quedamos nosotros dos con vos y los demás. Fue a buscar a su hermano, a Pedro. Fue a comunicar que Jesucristo estaba en medio nuestro, que el pastor de las ovejas estaba en medio nuestro. Ahí recién veo a Natalia de toda la familia. Bienvenida, gloria a Dios. Me alegra mucho, mucho verla. Y damos gracias al Señor por esto. Porque yo digo, Señor, ¿por qué nosotros tenemos un papelito que se llama Plan Andrés? ¿Saben por qué? Y oramos por 10 personas para que se conviertan, conozcan al Señor. Gente que no conoce, gente que está apartada, gente que está empacada y aún endemoniada. Oramos por todos. Para que conozcan al Señor. Andrés hizo eso. Fue a buscar a su hermano y lo trajo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ocúpense de las cosas del reino. Miren las cosas del reino. Porque el Señor es lo que le agrada. Entonces esto vemos. ¿Cómo vemos que la iglesia fue creciendo? Mateo, que nadie lo nombró, ¿cómo lo encontró Jesús a Mateo? O Mateo a Jesús. Trabajando en su lugar de trabajo. Mateo Leví, recaudador de impuestos. Para el judío era un enemigo, un abominable, y no lo quería nadie, porque trabajaba para los romanos. Pero Jesús vino a la mesa y dijo, Leví, levántate y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué hizo? Dígame usted qué hizo. Se levantó y se fue con él. Lo siguió. Qué hermoso. Pedro, cuando se dio cuenta con quién trataba, conoció a Jesús porque fue, Andrés lo trajo a una reunión, a una campaña, a un grupo de vida, pero Pedro seguía su vida. Hasta que le dijo, vamos a pescar, vamos más adentro. La pesca milagrosa. Y ahí Pedro se le fueron abiertos los ojos. Puede decir que era un buen creyente, simpatizante, seguía, le gustaba, pero todavía no era discípulo. Vio la pesca milagrosa y dijo, Señor, arrodillado, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dijo, no te preocupes, Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. Qué hermoso. ¿Y cómo termina ese capítulo? Dejándolo todo, le siguió. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a eso? No digo abandonar casa, familia, trabajo. Prioridades. Ponerlo a Él en primer lugar. Empezar a dejarle al Espíritu Santo que hable con nosotros y te diga qué es lo que le interesa a Jesús. La salvación del perdido.
del que está hoy atrapado por los demonios. Entonces nosotros somos protagonistas, yo me siento protagonista. Y Él habla. Somos escogidos, que es algo que me encanta. Él los escogió. ¿Saben? A ustedes también los escogió. Gloria a Dios por los apóstoles, por los 70, por los 120, y así fue agradando los 3.000 que se unieron después de la predicación de Pedro, los otros 5.000, gloria a Dios, pero la historia sigue. Y nosotros somos escogidos, somos protagonistas. ¿Qué estoy haciendo yo con el poder y la autoridad? ¿Lo uso para mí bien nada más? ¿Lo tengo dormido? No sé si existe, si la realidad. ¿Estás pasando la crisis que yo pasé? ¿Dónde está eso en mi vida? Yo quiero verlo. Si el Señor es real, yo quiero que se manifieste. Si Él es real, yo quiero ser parte. Quiero ser protagonistas. Mirá que está tú le decir, ¿sos protagonista? Porque estamos a tiempo. Él nos escogió. Y esto me encanta. Esa plaquita que viene, somos escogidos. El Señor nos encuentra, nos ubica, estemos donde estemos. Y Él habla. Él te habla. En el trabajo, en tu casa, buscando cosas, Él siempre de alguna manera te habla, ¿o no? ¿Cuántas veces nos encontramos con situaciones que no esperábamos nada y el Señor nos hace ver cosas, viene pensamiento, el Espíritu Santo nos llama la atención y ahí se revelan cosas? Trata con nuestra vida, nos dice lo que tenemos que dejar, hacer de lado y ocuparnos de las cosas realmente importantes. No las urgentes, uno vive a veces tapando agujeros, haciendo cosas urgentes que te saca de lo importante. Hay que atenderlas, pero no dejemos lo importante de lado. Y esto es algo que me encanta, ¿no? Porque aparte de escogernos, nos envía. ¿A dónde te envía? ¿A dónde me va a enviar? ¿Cuántos dicen, no? Una de mis segundas crisis, iba al hospital, tenía esto, pero después otro escalón más. ¿Y qué me va a pedir? No estaba completa mi consagración. No estaba completa y yo no entendía por qué. No entendía qué era lo que estaba pasando adentro mío. Callado, introvertido, una persona con complejos. Estaba complejado, me sentía poca cosa, insuficiente, acomplejado con baja estima. Tantas cosas el Señor me libró y me sanó. Tantos obstáculos sacó para hacer lo que Él quería. Para ser protagonista de esta historia, de esta película, que es ser un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Hay poder. Bendito de Jehová. Pueblo escogido, adquirido, nación santa. Así nos ve el Señor y nos llama. Vos sos un escogido, sos un protagonista. No importa la edad, no importa la dificultad física, en todo tiempo y en todo momento somos protagonistas. Hay tiempo para correr, hay tiempo para callar, hay tiempo para orar, hay tiempo para llorar. Estamos rodeados de distintas etapas en nuestra vida. Y ahora no puedo hacer lo que hacía antes. No, bueno, pero podés orar por aquellos que sí lo están haciendo. Podés apoyarlos de alguna manera. En los grupos de vida que hoy tenemos, gracias a Dios, todos son útiles. Porque vienen nuevos. ¿Y quién los va a discipular? Tal vez uno está muy ocupado con su trabajo, pero hay personas que están en este tiempo jubilados o con un tiempo más acorde, ¿no es cierto?, con más tiempo libre. Puede discipular a otros. Siempre podemos ser útiles en el reino. Siempre. Solamente tenemos que quererlo. Y el Señor te ubica. Saca los obstáculos. Porque estás mintiendo. Porque estás escuchando al enemigo. Porque estás volviendo a tener una vida sedentaria, se podría decir, espiritual. Desarrollate, que el Señor tiene mucho. Somos enviados con preparación o sin ella. Si estás preparado, gloria a Dios. Y si no, decí lo que el Señor está haciendo en tu vida, que Él lo va a usar igual. Con dinero o sin dinero. Y no, estoy ocupado, no tengo que trabajar. Sí, está bien, organiza tu día, tu tiempo. No se necesita dinero para predicar, se necesita voluntad, deseo, anhelo. Y el Señor ordena todas las cosas. Con tiempo o sin tiempo. Es la excusa de todo. Y no tengo tiempo, el estudio, la casa, el trabajo. Y no puedo. Mira, el Señor dijo, en lo poco fuiste fiel. No está hablando de activismo, está hablando de calidad. Orá por lo que están en tu entorno. Principio de mi experiencia con Dios. ¿Dónde se está moviendo Dios? Y yo ahí me voy a unir.
¿Hay alguien que pregunta algo espiritual? ¿Hay alguien que tiene curiosidad por la iglesia? ¿Hay alguien que le llama la atención mi testimonio y me pregunta? Ahí hay un mover de Dios. Ocupate de esa persona, orá, discipulala, visitala, metela en el grupo, estate cerca porque el Señor se está moviendo. Calidad, no cantidad, calidad. Porque muchos dicen, yo no puedo hacer lo que hace fulanito. No copie. Yo no puedo pedirle a ustedes que hagan lo que yo hago. No puedo estar proyectándome en ustedes. No, yo hago lo que Dios me manda a mí. Con eso me basta. Vos hacés lo que Dios te dice a vos. Cada uno es responsable de su ministerio, sus dones y sus capacidades. No se compare porque la comparación es satánica. Haga lo que Dios le manda a hacer a usted. Punto. Va a ser excelente. Va a estar siendo protagonista. Va a ser alguien que el Señor realmente quiere. ¿Y que con qué somos enviados? Con paz y salvación. Entremos a una casa, veamos a una persona, paz. Como veamos paz, hoy a los que nos están viendo. Que el Señor los sorprenda, los bendiga, porque tal vez no todos son creyentes en la casa. Y hay conflictos, pero el Señor entra, hace su obra, recorre el Espíritu Santo buscando corazones contritos y humillados, y Él se posa ahí. Obviamente que hay gente que lo rechaza. Obviamente que hay gente que demora, como lo hicimos nosotros en algún momento, pero permítale al Señor. ¿Cuál fue el resultado de los 12 y de los 70 cuando volvieron? Porque fueron enviados, gloria a Dios. Fueron escogidos, gloria a Dios. Pero tuvieron que volver en algún momento. ¿Cómo habrán vuelto? Mirá que está a tu lado. Cara de tristeza, de saber no sé dónde estoy, qué hago acá, confundido. Porque muchas veces nos encontramos en esa situación. ¿Cómo viene cuando uno se dispone a ser usado por Dios como un instrumento poderoso y marcar vidas, mover el Espíritu Santo, llevar paz, salvación, reprender a los demonios? ¿Cómo volvieron? La palabra dice, volvieron los 70 con gozo, que es más que la felicidad, llenos, plenos, contentos, felices, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Lo voy a volver a leer porque muchos estaban dormidos acá. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los hará daño. Amén, diga hermano. Amén, den un aplauso al Señor porque Él nos dio poder, autoridad sobre demonios, situaciones, ideologías, nos dio claridad. Pero vengo con gozo, contento, entusiasmado de lo que Dios está haciendo en su nombre. No en el nombre de Marcelo, no en el nombre del pastor, no en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesucristo yo vengo a traer las buenas nuevas, a traer el reino, a traer paz, a poder deshacer toda obra de maldad. Él nos dio poder. Hay en nosotros el Espíritu Santo que es el que nos llena y nos dice cómo obrar. Basta de estar jugando con el pecado, con los vicios, con las cosas que me retienen, con las confusiones, con los pretextos. No me gusta la iglesia, no me gusta el grupo. Y no, mira, lo que vos te tiene que gustar es el reino. Ser una persona donde Cristo les diga, ven un siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. En lo que hagas, déjalo a Jesucristo obrar. No busques una iglesia conforme a tu voluntad. Busca una iglesia conforme a la voluntad de Cristo. Activa, viva, doctrinal, que avanza. Tal vez no es la iglesia de mi ideal, pero es donde yo realmente encuentro a Cristo y me gusta. Si hay algo que nosotros por ahí hacemos, crecemos y multiplicamos, y al multiplicar a otras iglesias se van talentos, se van dones. Tenemos hermanos que continuamente estamos formando y dando lugar, ¿no? Con los requisitos que la iglesia tiene. Pero hay lugar y espacio para todos. Podemos crecer. Podemos estar gozosos, podemos estar sorprendidos de que Dios está en mí y me está usando, no estoy dormido, no estoy apartado, empacado, porque muchos están empacados con situaciones humanas y diabólicas, para que vos no trabajes y seas fructífero, efectivo, excelente en el reino de Dios.
¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque de eso vamos a tener que rendir cuenta. El resultado de estos 70 y estos 12 que vinieron gozosos, ¿cómo vinieron? Con gozo, con sorpresa, con expectativas, con poder, con asombro y salvación. ¿Cómo vinieron? Vuelvo a decirlo. Con gozo, diga conmigo, gozo, sorpresa, expectativas, poder, asombro y salvación. Somos portadores de todo esto, del reino, de la salvación, del impacto espiritual que el Señor hace y pega en las vidas de las personas, en deshacer toda obra de maldad, con mis ideas claras, alineadas, de acuerdo a lo que Dios piensa, no a lo que yo quiero. No seamos caprichosos, no seamos testarudos. Dejémoslo a Él, que nos hable y que nos ponga en línea. No estamos perdiendo un tiempo maravilloso de la vida, de poder ser personas, de poder estar siendo parte, protagonistas de esto. Y esta expectativa y este resultado que viene con aquellos que están plenamente sirviendo a Dios, con aquellos que están respondiendo al llamado, con aquellos que saben que son escogidos y que son portadores del reino, vienen con gozo, con sorpresa, expectativa, poder y asombro y salvación. Pero ahora, ¿qué pasa con los que no son parte de esto? ¿Cómo los encontramos? Tristes, quejosos, murmuran, nunca están de acuerdo, siempre están apuntando a otro. Es lo que humanamente uno tiene. Cuando Dios nos reina, siempre vamos a ver la mitad del vaso vacío y no el lleno. Siempre vamos a estar quejándonos, porque a mí me parece que esto podría ser mejor. Y bueno, hermano, ¿y vos qué estás haciendo para que sea mejor? Es simple. Hay muchas cosas que yo participo en grupos de pastores, en situaciones en varias ciudades, no me gusta ni medio, le soy sincero. Pero para que cambie, tengo que ser parte. Tengo que involucrarme. No a compartir pecado, pero sí a llevar lo que Dios me dio. Sí a compartir posibilidades de lo que Dios tiene. Entonces, si esto funciona así, es porque gente como nosotros nos involucra. ¿Me entienden? Entonces, lo que Dios te dio, dalo. Es mejor dar que recibir. Y no solamente hablamos de dinero, espíritu, talento, ideas, compañerismo, el momento indicado, poder estar y decir, miren, yo tengo esta opinión. Tu opinión vale. Sos protagonista. Todos somos importantes acá. Pero tenemos que estar alineados a lo que Dios nos manda, a lo que Él quiere, a lo que te va a pedir cuenta. O vas a estar como la parábola de los talentos, a uno 10, a uno 5 y a otro 1. Al de 10 multiplicó en 10, gloria a Dios. Lo bendijo. Al de 5, bien hecho. Pero el que le dio uno, porque tiene la capacidad de trabajar uno, porque Dios es justo, Dios te va a dar lo que vos puedas sobrellevar, no te va a dar más. Te da uno porque sabe que lo vas a poder multiplicar. ¡Lo enterró! Lo enterró. Cuando vino su Señor, ¿qué hiciste? No, tuve miedo porque tú eres gente que pide donde no da y lo recriticó por su pequeñez espiritual y falta de compromiso y responsabilidad con lo que le habían dado para administrar. Le sacó el que tenía 1 y se lo dio al que tenía 10. Yo mucho tiempo, cuando crecía espiritualmente, digo, esto es una injusticia. ¿Cómo le va a dar el que más tiene? Pero el que más tiene lo va a multiplicar, lo va a trabajar, se va a ocupar y va a darle fruto a su Señor. Espiritualmente es así. Entonces yo digo, empezá a buscar donde enterraste tu talento, tu don, sácalo antes que venga el Señor, porque ¿cómo terminó eso? Fue tirado al fuego y afuera de lo que es el reino. El Señor nos ama y nos quiere. Él quiere que estemos siendo protagonistas. Hizo todo lo posible Jesucristo y doy gracias al Señor por su misericordia y gracia. Pero ahora le dejó la responsabilidad a la iglesia de establecer reino, de echar fuera demonios, orar por los que están enfermos, establecer y llevar paz y salvación a este mundo que no la tiene. Yo quiero ser protagonista. ¿Y vos? Yo quiero ser protagonista. ¿Y por dónde empiezo? Orando, hermano y hermana. Orá, Señor, ¿dónde me necesitas? ¿Qué puedo hacer? Y yo les puedo asegurar que la iglesia tiene muchos instrumentos y formas donde uno puede servir.
Tenemos que decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, como decía el profeta. ¿A dónde? No sé, pero si el Señor pide que enviar a alguien, yo quiero estar ahí. Porque sé que es un Dios bueno, porque sé que no me va a dejar solo, porque sé que me va a equipar para la tarea. Él va a estar conmigo, como dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dejó la iglesia sola, Él le va adelante. Es un Dios buenísimo. Te llama, te envía y te acompaña y te da los medios para que vos seas una persona que iba con gozo. ¿Cómo volvieron los 70? Con gozo, alegría, pleno, feliz. Es lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso sana tus enfermedades, saca el estrés afuera, se va el espíritu de muerte. No hay otra cosa que el Señor cuando entra en la vida de uno y está pleno, no hay nada que te dañe. No hay maldición que te toque. No hay problema económico que te aplaste. No hay diagnóstico médico que te asuste. Yo soy un hijo de Dios. Y Dios va a hacer conmigo lo que ha determinado hacer. Yo lo creo. La última placa. ¿Vos sos parte? ¿Sos protagonistas? Háblalo con el Señor. Porque el staff todavía está abierto para los artistas, para aquellos que van a ser parte. ¿No? Y podríamos decir, aquellos que anotan, la ya veo a Carmencita que anota, ¿no? Podemos pedirle un autógrafo al que está al lado, porque es un artista, es un protagonista de esta historia. Y cada uno de nosotros, sacate una selfie con el que está al lado, ¿sí? Porque en el reino de Dios es una persona que está en la primera línea. Y dar gracias a Dios, porque así Él nos ve. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Si no estamos todavía seguros de la salvación, no estamos seguros todavía de este protagonismo que el Señor quiere. Para ser portadores de salvación, tengo que tener salvación. Tengo que haber estado reconciliado con Dios, haberme arrepentido de los pecados, haberle dicho, Señor, yo me arrepiento porque soy pecador, pecadora, y necesito que vos estés en mi corazón, que el reino de los cielos venga a mí para poder llevarlo a otros lados. Tenemos que reconciliarnos con Él. Y vamos a orar, vamos a orar. Si vos te alejaste por algún momento, nunca lo conociste o no hiciste esta oración de fe, o en este tiempo de tu vida estás un poco distraído, distraída, un poco desorientado, qué bueno sería pedirle al Señor que venga a nosotros y que Él haga su obra. Orá conmigo ahí donde estás, los que están en casa también, que puedan acompañarnos y que puedan estar también siendo protagonistas. El Señor viene pronto. La iglesia es protagonista. Hay que llevar el evangelio a todo lugar y a toda parte y a toda persona. Porque eso es lo que el Señor nos mandó. Él viene pronto. Estamos en tiempos violentos, duros. Pero el Señor hará su obra con nosotros o sin nosotros. Él nos invita, nos escoge, nos habla, pero quiere que hoy nosotros tomemos el lugar espiritual que nos toca vivir y lo que Él nos va a pedir cuenta. Orá conmigo así. Padre amado, en esta mañana yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo entra en mi vida y en mi corazón como mi Señor, Salvador, sanador y proveedor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén.